Hola chicos, qué alegría nuevamente el estar con ustedes compartiendo estos temas que son para nuestra enseñanza y nuestro aprendizaje, nuestra enseñanza-aprendizaje. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a ver el tema de la religiosidad maya. Vamos a ver qué es la religiosidad maya. La vida de los mayas siempre se giró en torno a la religión. Siempre dice que su Dios, el Dios para los mayas representaba los elementos naturales que influían en sus cosechas. Por ejemplo, la lluvia, la tierra, el sol, el viento. Y posteriormente los vamos a ir viendo. Dice que los mayas veneraban a los astros porque ellos influían sobre la actividad agrícola. Ellos tenían tantos dioses y dentro de esos dioses vamos a encontrar precisamente a estos dioses. Dios Itzamá. Se le consideraba un héroe cultural, dice, porque su enseñanza contribuyó al cultivo de maíz, la creación de los calendarios y el descubrimiento de la medicina maya. Tenemos al dios Chac, el famoso dios de la lluvia. Los mayas se cuenta que Chac cometió adulterio con la esposa de su hermano, por lo que fue castigado, y fue cuando llora arrepentido, el cielo se nubla y llueve. Otro dato interesante de este dios, podemos decir de que cuando está enojado, va a pegarle a las nubes para que las nubes puedan desprender el agua que tienen. Esos son datos interesantes que tienen estos dioses precisamente de los mayas. Ixchel, conocida como la Blanca. Ixchel es una de las diosas, mejor dicho, más importantes del vasto panteón maya. Pudiéramos preguntarnos a nosotros, ¿quién es Ixchel? Dice que ella era la señora Luna, era la señora de la luna y se dice que tenía el control sobre los ciclos de la luna. Eso se habla de Ixchel. Interesante. También nosotros podemos ver a otro dios que a veces su nombre nos parecerá a nosotros un poco difíciles de pronunciar. En el caso de Kinich Ahau, el dios del sol de la cultura maya. Es a menudo representado por un jaguar, águila o venado, animales que representaban el poder. Otro de los dioses que nosotros podemos contemplar que adoraban los mayas era precisamente Hun-Nayé. De acuerdo al Popol Vuh, Hun-Nayé se le conoce como el primer padre y su nombre es maya. Significa primera semilla del maíz. Otro dios, porque quiero decirles de que los mayas adoraban a muchos dioses, como lo dijimos a un principio. Dice, algunas cuentan de que tenía aproximadamente 20 dioses, otros dicen que tenían 7, otros 14, otros han dicho que tenía hasta 100 dioses. Algo muy interesante de la religiosidad maya. Apuch es el dios de la muerte del panteón maya y fue también llamado el flatulento, Quisin, el señor de la muerte. Tengan cuidado con ese dios. Ekchuc. La dualidad de los dioses mayas está representada a la perfección con Ekchuc, mientras por un lado era el dios de los mercaderes y el patrono del cacao. Por el otro lado era el dios de la guerra, el caos y la destrucción. Cuando nosotros hablamos la dualidad de Dios, estamos viendo que un Dios tiene dos extremos. Podríamos decir que por una parte es agradable, amable, bondadoso, pero por otra es terrible. Situación que no existe precisamente con el Dios que nosotros muchas veces adoramos. También tenemos a otro Dios que es el Kukulcán.
es la deidad del agua y el viento. Algunos afirman que Kukulcán y Quetzalcóatl son el mismo, pero miramos cómo precisamente ellos dicen que Kukulcán es el dios precisamente del agua, el viento. Son situaciones que se dieron dentro de lo que son los mayas. Podemos ver también al dios Eli, señor del inframundo. ¿Quién era él? Dice que uno de los rasgos más distintivos de este dios es su especie de sombrero decorado con plumas de búho de la especie cornuda. Su espalda es cubierta por una enorme piel de jaguar o aparece desnudo mostrando la flacidez de su vientre. Esto es lo que podemos ver de este dios del inframundo. Pero también otro dato importante es de que este dios está relacionado con la noche y con el inframundo, o sea, con lo más oscuro. Él está relacionado precisamente con la muerte. Está relacionado también con la creación de los cosmos. Eso es lo que se habla de este dios Eli. Es así, entonces, pues, como cada uno de nosotros podemos compartir precisamente las características de estos dioses. Fíjense que los mayas, la religiosidad maya, dice que adoraba a varios dioses, por lo que fue una religión politeísta. Al contrario de nosotros que somos o que vivimos una religión moniteísta, que adoramos a un solo Dios, que estamos precisamente creyendo en un solo Dios. Bueno, hay algunos que probablemente no crean en Dios y esos son llamados ateos. Pero en el caso de la cultura maya, en el caso de la cultura azteca, nos hace pensar de que ellos creían en muchos dioses y era como lo decíamos a un principio, que tenían precisamente el dios del agua, de la lluvia. Incluso, miren, toda esta parte central de América, los incas, aztecas, todos ellos pues, tenían las mismas características porque se encontraban como una sola cultura mesoamericana. Fíjense ustedes que la historia nos hace crecer y nos enseña a cuidar nuestro patrimonio cultural, espiritual, nos hace pensar y nos hace sentir que es vital para la vida de un pueblo que sufre. Desde que cada uno de nosotros nacemos en cierto lugar, en cierto país, estamos llamados precisamente a poder no avergonzarnos de nuestra cultura, sino que a poder ser parte de ella, a poder quererla, a poder amarla. Nuestros ancestros mayas practicaron y cultivaron sus creencias religiosas para poder subsistir y poder tener y mantener su fuerza y no ser derrotados por sus enemigos. Mantuvieron así una imagen y su poder en la ceremonia, una ceremonia religiosa. O sea, ¿qué significaba eso? Significaba invocar a un ser superior, a un Dios que ellos miraban a su propia manera, ver las cosas tal y como existían para ellos en ese momento. Así es, pues, queridos chicos, nosotros estamos llamados entonces a poder vivir nuestra cultura, a poder estar precisamente a amar nuestra cultura y a hacer, estar orgullosos precisamente de nuestra cultura. Como siempre, vamos a dejar una tarea para el próximo día de clases. Y la tarea consiste en hacer un mapa cognitivo de Sol. ¿De qué trata este esquema o este trabajo? Lo que nosotros queremos ver es cuánto ha aprendido usted de los mayas. En esta ocasión hemos visto la religiosidad maya.
Pero en el mapa cognitivo vamos a pedir que nos compartan a ustedes precisamente todo lo que respecta la vida política y social de los mayas. En este mapa cognitivo, pues usted lo puede mejorar, le puede poner otras figuritas, puede presentarlo de una manera más decorosa, a manera que entendamos cómo fue la vida política y social de los mayas. Queridos compañeros, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias por su atención.